Moa es en la actualidad una región reconocida a escala universal gracias a la extracción y procesamiento del níquel. Sin embargo, en el año 1938 en este territorio se consolidó una importante industria maderera que le aportó reconocimiento a la región y alrededor de la cual se asentaron las primeras comunidades de la zona. A fines de ese año, tras el fracaso de la industria resinera, los norteamericanos interesados en las riquezas forestales iniciaron estudios para dar apertura a una compañía maderera en la región que le permitiera explotar la variedad de árboles de madera preciosa del lugar. En febrero de 1938 se iniciaron las labores de limpieza y acondicionamiento para las obras financiadas por esta compañía. El proceso inversionista para poner en explotación la pequeña industria requirió de la ejecución de diferentes obras que necesitaban de una gran cantidad de personal que no estaba presente en la zona, por lo que a partir de entonces se produce un proceso de inmigración de varios cientos de obreros, tanto calificados como para trabajos manuales de otras provincias. El crecimiento poblacional de estos años estuvo directamente vinculado a la industria. Hagamos una breve pausa en el diálogo, pero manténgase junto a nosotros y conozca los orígenes de nuestra ciudad, el sitio que habitamos. Entre las obras a ejecutar por la compañía maderera se encontraba el propio aserradero, sus oficinas, almacenes, un muelle para las embarcaciones que debían traer los insumos tanto de la propia industria como de los vecinos y funcionarios que atendían el negocio. Las primeras viviendas fueron apareciendo desordenadamente y dispersándose por zonas aledañas, incluso a barrios más alejados, teniendo en común la madera extraída de los campos. Esta compañía seleccionó como lugar de asentamientos para sus altos funcionarios el lado opuesto del pequeño río, donde se construyó todo el aserrío. Se trata de viviendas levantadas con listones de madera machimbradas, orientadas de forma horizontal tanto en el interior como en el exterior del inmueble. Les invito a una pausa y más adelante continuar con nuestro tema. Antes de llegar al aserrío, Moa en el siglo, principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a arribar un grupo de personas de diferentes lugares de Cuba y del extranjero. Ya en la etapa neocolonial se van a asentar muchos de ellos en la región de Cañete, Nibujón, otros van a provenir de Sagua de Tánamo y de Santiago de Cuba, en esta zona de la cuenca Santiago-Guantánamo, van a ir arribando, principalmente motivados por la actividad económica. Ya a inicios de la Primera Guerra Mundial se empieza la explotación del cromo allá por Cayoguán, o sea, una mina de cromo que va a trabajar entre 1914 y 1918, o sea, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y que posteriormente cierra esta mina. Muchos de sus trabajadores, por situaciones económicas, van a asentarse alrededor de este territorio. O sea, ya a partir de 1936 empieza la construcción del aserrío por empresarios norteamericanos y administrado por un jamaicano. Ya en febrero de 1938 está terminada por lo menos la estructura del aserrío y eso va a motivar a que un grupo de personas de los alrededores se empiecen a asentar alrededor del aserrío. Ya el 7 de noviembre de 1939 ya el aserrío empieza a trabajar de forma más seguida. El aserrío surge en un contexto en que Cuba está saliendo de la crisis económica mundial, de la Gran Depresión de 1933, y había correspondido un gobierno semidemocrático. Estamos hablando del presidente Federico Laredo Bru, que es el último presidente que proviene de las filas mambisas, y que hay una cierta apertura de libertades democráticas porque en ese contexto se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la industria de la madera viene a cobrar importancia en esta zona Moa Baracoa porque se empiezan a hacer una serie de construcciones que necesitan la madera. Estamos hablando que ya en 1940 se está construyendo la fábrica de níquel en Nicaro, en Lengua de Pájaro, y eso demanda de madera. Se está reparando las vías férreas que conectan La Habana
y entonces esa actividad ha generado una afluencia de personas que se van a asentar alrededor del aserrío. Por supuesto que se van creando otras infraestructuras alrededor de Moa, comercio, farmacias, que le van a dar vida a este casco urbano que es Moa actualmente. O sea, lo que fue Moa en aquel momento, en 1939. ...15 de noviembre de 1960. Se crea en Moa el distrito de los Comités de Defensa de la Revolución, que recibe el nombre de Comandante Pedro Soto Alba. El primer secretariado de los CDR en Moa estuvo integrado por Evelio Fonseca, presidente, Miguel Montalvo Sánchez, organizador, y María Merencio, secretaria. 16 de noviembre de 1980. En el Estadio Ángel Romero Vidó se constituye el Regimiento 417, primera gran unidad de las milicias de tropas territoriales en Moa. 18 de noviembre de 1836. Nació en Bani, República Dominicana, Máximo Gómez, quien llegó a Cuba en 1865 como oficial del Ejército Español y 3 años más tarde se incorporó al movimiento emancipador cubano, convirtiéndose en general en jefe del Ejército Libertador por sus dotes de mando y las victorias logradas. 20 de noviembre de 1950. Nace en Punta Gorda Edmundo Romero López, combatiente internacionalista cubano, muerto en la República Popular de Angola el 23 de junio de 1979. Los trabajadores del aserrío, en un promedio de 30 a 60 personas eran los que trabajaban en el aserrío, con un salario que oscilaba, según los operarios de la sierra, en 4 pesos la semana, y los otros operarios en 1.10, es decir, que no era una situación tampoco muy agradable. O sea, eran explotados por los dueños del aserrío. Ya incluso el mismo aserrío da origen a la primera protesta de esa incipiente clase obrera que está surgiendo en Moa por los desmanes, la explotación a que eran sometidos. Estamos hablando de más de 12, 16 horas de trabajo. A veces no se alimentaban muy bien porque sus casas le quedaban muy lejos y tenían que mantenerse en su puesto de trabajo. Y eso ha originado ya para 1943 las primeras protestas obreras. Por supuesto que la respuesta del gobierno no se debe esperar, ni mucho menos del dueño. La expulsión inmediata de esos trabajadores. También hay que decir que el aserrío jugó un papel importante en la cultura y en la formación de la identidad de Moa. Estamos hablando que en 1944 surge el Club de la Madera. Se nombra a John Christie, un personaje muy importante para la cultura de Moa, porque fue quizás el que impulsó la cultura en esta zona de aquí, amén de las tradiciones culturales del barrio de Cañete. Pero John Christie en esta zona urbana impulsó el movimiento cultural y deportivo en Cuba. Gracias al Club de la Madera se celebraban cumpleaños, bodas, a veces servía como templo religioso para profesar la religión bautista, que era la que predominaba en aquella época, o se despedían los muertos. O sea que el Club de la Madera con John Christie fue muy importante para la cultura de Moa. Allí se hacían bailes tradicionales, incluso muchos de ellos, como el alibabao, que proviene de la región de Cañete, allí se bailaba. Dio origen incluso al trío Los Romeros, muy importante en esta zona en los años 40 y 50, de música tradicional campesina cubana. Es decir, que el aserrío, aparte de su importancia económica que jugó en los inicios de la formación del casco urbano de Moa, también fue un ente cultural en este periodo histórico que estamos hablando. Es decir, como un alivio a la situación en que estaba viviendo Cuba en aquel momento, la persecución de los principales líderes de la clase obrera, los desmanes
de la República neocolonial que se evidenciaba donde quiera el hambre, el analfabetismo, y que gracias a la visión de John Christie sirvió como un espacio cultural para esa población que se estaba asentando en Moa en la década del 30 y del 40 del siglo XX. El territorio de Moa confluye en dos grandes asentamientos aborígenes de la época precolombina. Es el caso del Cacicazgo de Baracoa y de Sagua de Tánamo, que van a ser en la parte oriental de Cuba, nororiental de Cuba. O sea, va a existir varios asentamientos allí, principalmente taínos, en este territorio. Ahí se debe también el nombre de Moa, según la arqueología o los europeos que fueron los primeros que abordaron el tema de Moa, habla de la presencia de agua aquí, o sea, relacionado con la presencia de ríos, abundantes ríos en esta zona. Según Roberto Ovido, un investigador dominicano, habla de la geografía de Moa y está asociado a esta terminología, o sea, la terminación OA se asocia al agua. Igual sucede con Baracoa, Canoa, Guanabacoa, que están asociados a la presencia de agua en esta región. La creación del aserrío en Moa y la industria maderera propiciaron la aparición de un conjunto de obras arquitectónicas en el periodo comprendido entre 1938 y 1959. Estas áreas no fueron creadas a través de diseños urbanísticos que rigieran con lógica el trazado del poblado. Las obras fueron levantándose aleatoriamente en diversos espacios de la región. El aserrío, que tanto aportó a los orígenes de Moa como asentamiento obrero, fue inaugurado el 7 de noviembre de 1939 como la primera construcción de la zona. Por esta vez nos despedimos, pero queda la invitación al nuevo recorrido por este sitio que habitamos.